Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Peñaranda, ingeniero de aplicaciones de Sanford, y el día de hoy vamos a revisar el tema relacionado a la instalación del firmware de HCI. Dentro de los diferentes temas que vamos a tratar, el primero está relacionado a los requisitos de hardware, en donde vamos a ver requisitos mínimos y requisitos recomendables. Seguido vamos a crear una imagen ISO bootable para que posterior, en el tercer paso, pueda ser instalada en los servidores que se tengan. No siendo más, empecemos con el primer tema, requisitos de hardware. Acá nosotros vamos a verificar primeramente los requisitos mínimos de ese hardware que se tenga que sea compatible con nuestro HCI. Para esto nosotros debemos visitar el sitio web oficial, hacer clic en la parte de HCI Compatibility Chat e ingresar el modelo de hardware que nosotros tengamos. En caso de que ese modelo no se vea en esa lista, lo que se debe hacer es validar con el equipo de FAE, el equipo de preventa o el equipo de servicio técnico, con el fin de que la pregunta pueda ser trasladada al equipo de desarrollo y validar si el hardware es compatible o no. Esto quiere decir que si el modelo no se encuentra en esta lista, no está soportado, sino que es posible que HCI no haya sido probado aún en ese modelo de hardware. Eso sería lo primero que nosotros debemos revisar como requisitos mínimos. Posterior tenemos una tabla bastante explícita en donde muestra la información para cada uno de los componentes que tienen los servidores. Lo primero que debemos validar es que la CPU tenga 4 cores o más y sea compatible con la tecnología de Intel PTX. Posterior, en memoria RAM debemos tener al menos 64 GB de RAM. Tener en cuenta que el sistema vamos a reservar al menos 20 GB para este y esto va a depender del número de nodos y el tamaño de almacenamiento. Para temas de disco duro del sistema, al menos necesitamos 128 GB. Para la tarjeta de red, deben estar configuradas en modo non-write o just a bunch of this. Y la tarjeta de red debe tener al menos 2 de Giga Ethernet, teniendo en cuenta que vamos a utilizar multiplexación de interfaces, porque en HCI vamos a utilizar 4 diferentes interfaces y estas deben ser configuradas en las tarjetas físicas que se tengan. Por último, dependiendo de las tarjetas físicas de red que se tengan, así nosotros vamos a necesitar un switch, ya sea de Giga Ethernet o de 10 Giga Ethernet, dependiendo de la velocidad de transmisión. En esta imagen nosotros podemos ver cuál es la configuración de un servicio Dell en modo non-write o just a bunch of this. Luego de haber revisado estos requerimientos mínimos, tenemos una tabla de requisitos recomendados para que HCI pueda seguir funcionando correctamente. Dentro de estas observaciones y recomendaciones está la primera, que ya mencionamos anteriormente, de la CPU debe soportar virtualización. Seguido, el conjunto de instrucciones de CPU debe soportar SSE. La CPU debe tener más de 8 hilos, la frecuencia de la CPU debe ser superior a 2 GHz y la sobreasignación de CPU no debe exceder el 200%. Dentro de estas observaciones para el tema de CPU, podemos tener diferentes tipos de CPU siempre y cuando cumpla con estas observaciones. La primera, la diferencia generacional entre CPU heterogéneas no debe exceder 3 generaciones. Y la segunda, la diferencia de rendimiento entre CPUs heterogéneas no debe exceder el 50%. Para temas de memoria, ya verificamos que mínimo nosotros necesitamos 64 GB, pero lo recomendable es 128 GB para poder utilizar todas las funciones de HCI. Luego tenemos los discos de sistema operativo en el que nosotros vamos a hacer un arreglo de RAID 1 con estos discos SSD y la capacidad mínima sigue siendo de 128 GB. Para las tarjetas RAID, al usar ASAN, el disco de caché y el disco de datos deben configurarse en modo Just a Bunch of Disk. Y dos, todo el hardware debe estar listado en la compatibilidad que nosotros habíamos mencionado sobre el sitio web en donde se debe validar estos modelos. Para las tarjetas de red, se recomienda tener 6 puertos de Giga Ethernet y 2 puertos de 10 GB Ethernet, esto para cada una de las diferentes interfaces que se configuran en HCI.
Por último, para los modelos de switch, nosotros debemos garantizar que soporten los diferentes protocolos relacionados a agregación de puertos, stacking, MCLAG, LACP y LLDP. Y como observación secundaria, cada plano de red debe usar un stack de al menos 2 switches. Una vez nosotros tengamos los requisitos mínimos y requisitos recomendados, empezamos ya con el tema de configuración. Lo primero que nosotros debemos hacer es configurar la BIOS. Entonces, dentro de estos 5 pasos, el primero, y es obligatorio, que debemos soportar Intel VTX para temas de virtualización. Segundo, debemos deshabilitar el modo de ahorro de energía y utilizar el mayor rendimiento de la CPU. Tercero, debemos sincronizar la hora de la BIOS, esto para no causar problemas con el licenciamiento. Cuarto, se debe restaurar al volver la alimentación tras pérdida de energía, esto con el fin de iniciar automáticamente después de un corte de energía. Y por último, tenemos 2 tipos de arranques en la BIOS, UEFI y Legacy. Por compatibilidad se recomienda utilizar Legacy Boot. Sin embargo, si el disco del sistema es mayor a 2 TB, se recomienda utilizar en este caso UEFI Boot. Entonces, teniendo estos 5 pasos claros, en las siguientes imágenes podemos nosotros verificar cómo habilitar cada una de estas funciones. Dentro de la primera está habilitar Intel VTX. Seguido tenemos el modo de ahorro de energía, en donde vamos a utilizar el máximo rendimiento. Tercero tenemos la sincronización de la hora, que por temas de licenciamiento debe ser el mismo que HCI. Posterior, en caso de una pérdida de energía, nosotros vamos a habilitar que el servidor se encienda automáticamente. Y por último, el tema del arranque. Nosotros acá tenemos 2 diferentes modos y como mencioné, el de mayor compatibilidad de Legacy. Una vez nosotros hayamos configurado estos 5 diferentes pasos, en ese momento podemos empezar con la instalación del sistema operativo. En esta segunda parte aprenderemos a cómo crear ISO de firmware bootable. Lo primero que nosotros debemos hacer es preparar unas herramientas. La primera, el firmware más reciente de HCI. Y la forma de nosotros encontrarlo es descargándolo dentro de nuestro portal de community, posterior self-service, download y HCI. Luego de que nosotros demos clic en HCI se nos va a desplegar la siguiente ventana, teniendo en cuenta que vamos a instalar el firmware más reciente, en este caso es 6.11.1, y debemos seleccionar el botón de descargar. Una vez nosotros hayamos descargado esta imagen de HCI, lo segundo es preparar nuestra unidad de USB, en la cual debe ser mayor a 8 GB, y esta la vamos a utilizar para el almacenamiento de la imagen ISO de HCI. Por último, necesitamos un software Ultra ISO, que lo podemos descargar desde el siguiente enlace y lo vamos a utilizar para la creación de la unidad de USB booteable. Una vez nosotros hayamos preparado estas 3 herramientas, nosotros lo que debemos hacer es empezar el proceso de la quema del servicio. El primer paso que nosotros debemos hacer es ejecutar Ultra ISO y abrir la imagen ISO de HCI. Posterior a esto vamos a hacer clic en la parte de Bootable y luego Write Disk Image para poder quemar la imagen. Seguido a esto nosotros vamos a verificar la unidad desde la cual vamos a quemar la imagen y debemos entonces empezar el sistema de escritura de la imagen. Una vez nosotros hayamos quemado la grabación correctamente, aparecerá este mensaje y el porcentaje subirá hasta el 100%. En este último paso vamos a verificar cómo instalar el firmware de HCI una vez nosotros tengamos la imagen lista en la USB. Lo que se debe hacer como primer paso es insertar la unidad de USB, vamos a encender el servidor y vamos a seleccionar el arranque desde la USB. Una vez nosotros completemos estos pasos, empezará el proceso de instalación. Dentro de este proceso, lo primero que el sistema nos va a preguntar es el idioma que nosotros seleccionemos. En este momento solo está disponible en chino y en inglés y por ende seleccionaremos el idioma inglés. Seguido vamos a seleccionar la versión, vamos a utilizar versión internacional. La plataforma de HCI que nosotros vamos a utilizar es instalar Sanford HCI en esta máquina. Seguido a esto, el menú de arranque, vamos a seleccionar Sanford HCI Installer.
Y ahí lo último que nos hace falta en esta primera parte de instalación es aceptar el término de uso de Sanford y esperar a que el proceso detecte el hardware. En los dos métodos de disco de sistema que nosotros tenemos para la instalación es común y software write. ¿En qué consiste cada uno? El primero indica que el disco está listo para configurar mediante la controladora write o en modo pass-through, y en software write se utiliza cuando no hay write por hardware disponible, lo que permite configurar dos discos como un arreglo write 1 mediante software. Dependiendo de la configuración de discos que se tenga para sistema operativo, se puede seleccionar alguno de los dos métodos. Posterior a eso, en caso de que nosotros hayamos seleccionado modo común, pues nos aparecerá nuestro disco con la capacidad que se tenga, o en caso de que se haya configurado en modo RAID post software, se deben seleccionar los dos discos para poder crear el RAID 1. Posterior a eso, el paso número 9 consiste en formatear el disco. Para esto debemos escribir la palabra format y dar clic en OK. Seguido debemos dar clic en Yes para ejecutar la prueba de velocidad del disco. Una vez el resultado sea correcto y que nos diga acá en verde de que se puede continuar con la instalación, vamos a dar clic en Yes. Una vez nosotros hayamos validado la escritura de los discos, se configurará la información de red. Dependiendo de los requerimientos que se tengan del servicio, se recomienda utilizar un aggregate, es decir, un static link aggregation, seleccionando las dos interfaces de la misma velocidad. Y el modo en el que nosotros vamos a configurar va a ser Layer 4 Load Balancing. Luego configuramos la información de red. En caso de que se requiera VLAN, también se puede configurar dirección IP, máscara de red y gateway. Una vez nosotros hayamos confirmado la información de la red, el sistema nos va a preguntar si queremos configurar otras interfaces. Sin embargo, esto no es necesario en esta parte, debido a que las otras interfaces se pueden configurar a través del sistema web de HCI. Tener en cuenta que la usuario y contraseña para ingresar a HCI es admin y admin en el paso número 17, y finalmente es necesario reiniciar para completar la instalación. Tener en cuenta que antes de reiniciar vamos a retirar la USB, de lo contrario el sistema otra vez arrancará desde la USB. Una vez el sistema haya iniciado correctamente desde la consola, esta va a ser la imagen que nos va a aparecer, y tenemos la opción de poder buscar ya el servicio de HCI a través de la web. En resumen, lo que nosotros vimos en estos tres diferentes partes fue dominar los requisitos de instalación de Sanford HCI y dominar los métodos y pasos para instalar Sanford HCI. Muchas gracias por su atención.